Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. ¿Tienes un evento en puerta y quieres deleitar el paladar de tus invitados? Te presentamos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Porque más allá de un evento, una empresa ágil, creativa e innovadora en diseño de todo tipo de eventos sociales y corporativos, ofreciendo calidad en todas nuestras áreas. Dentro de nuestra amplia gama, disfruta de un menú de hasta 5 tiempos. Barra de bocadillos, box lunch, carnitas, parrilladas, michiotes, barra de pizzas, taquizas. Además, conoce nuestra nueva área de Coffee Break. Ya se acercan las fechas decembrinas y qué mejor que compartir los exquisitos sabores con familia y amigos. Tenemos una variedad de platillos para tu cena de Navidad y Año Nuevo. Pierna, pavo, bacalao, corona de cerdo, chipotles rellenos, pastas, ayocotes, ensaladas, postres y polvorones sevillanos. Pregunta por nuestros paquetes. Llámanos a los teléfonos 2441-2541-72 o 2217-67-2040. Somos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Este no es cualquier mole, es el mole de México para el mundo, con el mero sazón de las abuelas. Te presentamos mole en polvo artesanal Shalostock, elaborado con productos de la más alta calidad. Si quieres consentir a tu paladar, mole Shalostock debes probar. Encuéntranos en redes sociales como Mole Shalostock o haz tu pedido al 2224-01-3019. Mole artesanal en polvo Shalostock, un regalo del corazón de Puebla capital. Y en su programa de hoy hablemos ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues de muchas cosas interesantes que me encontré en las efemérides. Bien, hoy es 6 de septiembre, 6 de agosto. Es el 18º
día del año. Y nos faltan 147 días para terminar el 2025. Bien, ¿qué sucedió un día como hoy? Pero de 1792. En París, Francia, desfilan por la ciudad alrededor de 600. Bueno, había habido una revolución, ustedes han escuchado la Revolución Francesa, en donde deciden terminar con el reinado para convertirse en una república. Bueno, después vinieron los Napoleones y bueno, hicieron ahí otro relajo. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Desfilan alrededor de 600 republicanos escogidos y cantan una, pues bueno, cantan una canción a la que llamaron la Marsellesa. ¿Sí? Y esta canción es la que hoy se conoce como el himno nacional de Francia, la Marsellesa. Y se cantó digamos, por primera vez en 1742. No fue en un acto simbólico ni nada, sino fue en una manifestación libre y en la cual pues se manifestaron ya como para dar finalización a la independencia de Francia y convertirse pues en lo que hoy se conoce como la República Francesa. Bueno, ¿qué más ocurre un día como hoy? Pero ahora de 1776, Antonio Torre de Miranda funda la ciudad de Carmen. La ciudad funda el Carmen en Bolívar y hoy es la capital actual de esta república, de la República de Bolívar. Y fue Antonio de la Torre y Miranda. Entonces, pues fue un evento importante. Me estoy peleando aquí con mi acordeón. Bueno, a ver, ¿quién más ocurrió un día como hoy? Pero de 1776. Perdón, esa ya la dije. Y bueno, otro evento importante en 1945. 6 de agosto de 1945. Se realiza el primer bombardeo atómico de nuestra historia y convirtiéndose Hiroshima, Japón, como la primera ciudad en el mundo en donde una bomba atómica explotó sobre Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, estamos hablando que en Hiroshima es la primera bomba, Hiroshima y Nagasaki es hoy 6 de agosto, y 2 días después, el 8 de agosto, es en Nagasaki. Y esto pues marca el final de la Segunda Guerra Mundial, porque pues hay una devastación muy importante. Incluso el año pasado le dieron el Premio Nobel de la Paz precisamente a una sobreviviente de esta Segunda Guerra. Me disculpo, es que todavía ando un poquito mal de la garganta. Ya tengo un poco de tos. Ya me está... Perdón. Ya me está durando mucho tiempo esta cosa. Y es un evento, pues, devastador, porque esta bomba, pues, va en contra de civiles, va en contra de un pueblo que si bien estaba en guerra, que si bien era una de los países, pues que decir repúblicas, pero no es república porque es un imperio, pues bueno, su modo de organización, porque pues sí, marca la trascendencia. Y bueno,
pues no sé si sea, hoy estamos viendo también los principios aparentemente de una tercera guerra mundial. Tengo problemas con el internet. Y bueno, decía, no sé qué tanto se puede considerar una situación tan delicada como la, la Segunda Guerra. ¿Cómo cómo se tiene que llegar a una situación tan delicada? ¿Y qué tan grave, ¿no? Que es, hay quienes no lo consideran como un genocidio. Sin embargo, no deja de ser no deja de ser una situación en la que se podría, pues donde mueren miles de personas, miles de seres humanos. Y aquí en esta situación en donde muere tanta gente inocente, porque sí hay muchísima gente inocente, o sea, dices, no, pero el país estaba en guerra y entonces son malos, porque todos estaban en guerra. Pues no todos estaban en guerra. Es porque tú puedes vivir en un país que está en guerra, tu país, pero pues tú puedes ser tú puedes no estar de acuerdo, pero como la mayoría manda, pues no puedes, no te puedes oponer tan al régimen, ¿sí? Entonces, sí llega a cometerse lo que viene a ser, la muerte de seres inocentes, o sea, que existan víctimas inocentes. Decía que el año, no recuerdo ahorita el nombre, estaba buscando el nombre de la señora, que es sobreviviente de esta masacre de la Segunda Guerra Mundial, y el año pasado, en el 2024, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Cierto doctor que es muy famoso, Víctor García, Víctor González, no creo que se llama Víctor, no me acuerdo el apellido, que bueno, ustedes lo conocen, es muy conocido doctor. Tiene varias farmacias en su y este señor, el de las farmacias estas que les digo, estaba participando para Premio Nobel de la Paz. Entonces, perdió ante esta señora, ella fue la que ganó, y este año otra vez se volvió a nominar como Premio Nobel para ganar el Premio Nobel, pero bueno, quién sabe si todo. Bien, en el 2012, en Marte aterriza el rover Curiosity de la NASA. Entre otros, porta instrumentos rover Everman Monitor Station, un REMS, sí, que es un instrumento de fabricación española y que se encarga de monitorear el suelo, el clima, la temperatura, la atmósfera. No es lo mismo el clima que atmósfera. Este tipo de biodiversidad que puede existir, o sea, se busca qué formas de vida pueden existir en este planeta, en el planeta Marte. ¿Sí? Y esto llegó en el 2012, un día como hoy, un 6 de septiembre, un amarizaje, amartizaje. Bueno, no sé bien cómo se diga, pero bueno, allá le decimos aterrizar porque la palabra aterrizar viene de la Tierra, ¿no? Entonces, pues es otro planeta, no sé. Bueno, en otros planetas también hay por una forma de suelo, ¿no? De suelo. Y esto fue en el 2012. Bien, en 1825, Simón Bolívar declara la independencia de Bolivia. Y hoy es
No sé si hoy festejen en Bolivia el día de su independencia, en día 6 de agosto. Es que en mis efemérides puse septiembre, no sé por qué puse septiembre. Ya quiero hacer el programa dentro de un mes. El día en el libertador Simón Bolívar, es que es el nombre que se le da al general Simón Bolívar, el nombre del libertador de América, porque fue pues de hecho estuvo también acá en México con con, creo que con Morelos, fue copartícipe de Morelos y finalmente con Vicente Guerrero. Estuvo aquí en la Guerra de Independencia de 1821 y de aquí se fue a su natal Bolivia y también colaboró con Venezuela. Por eso es que se le considera el libertador de América, porque él influyó en varios países de Latinoamérica como consejero, como estratega independentista. Bien, ¿qué más pasa? Un día como hoy, 6 de agosto de 1838, el Congreso promulga el decreto para trasladar a la Ciudad de México los restos mortales de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide él se autonombró emperador de México en 1820 y tantos, algo así. Ay, es que se me van las fechas, pero fue electo presidente de la República. O sea, él no solo fue así como, bueno, era su sueño, ¿no? Realmente no conozco mucho de la historia de de Agustín de Iturbide, pero fue un gran pensador, ¿no? A lo mejor hay personas que no lo consideran importante, o que haya quienes incluso lo consideren traidor por haberse nombrado emperador cuando se trataba de fortalecer una república. No es lo mismo una república que un imperio, eh, y no es lo mismo una república que un reinado o una dictadura, en fin, tiene sus propios métodos de organización, sus propias, un sistema organizacional. Y una república, pues es una república, se supone que es más democrática, porque es curioso, ¿no? Donde nace la democracia, que es en Grecia, ellos que gestionan la democracia, que luego de Grecia se va a Roma, y sin embargo, Roma era un imperio, pero tenía una democracia. Sus legisladores, sus diputados, sus senadores, eran electos democráticamente, pero el emperador no. El emperador se elegía de una manera diferente. Supuestamente era por herencia, pero también a veces había guerras internas que hacían que pelearan entre ellos para la sucesión del imperio, o sea, quién era el representante. Pero bueno, no vamos a hablar, no voy a ahondar mucho. Bien, dice, en 1847 las tropas norteamericanas proclaman un bloqueo en los puertos de Mazatlán, Guaymas y San Blas. Recordemos que Estados Unidos invadió México en esos años y fue una manera de gestionar. Y bueno, después de esta guerra, pues México perdió 7 estados: California, Arizona, Nuevo México, Texas, eh, Colorado. Ay, se me olvidaron. Utah. Son 7 estados. Pero bueno, se me fue uno. Y bueno, es un gran territorio el que perdemos. Y pues bueno, total. Bien, en 1859, el presidente conservador, el general Miguel Miramón, declara nulas las leyes de reforma prolongadas en Veracruz por Benito Juárez. Ya bueno, hoy sí las tenemos vigentes, las leyes de reforma forman parte de la Constitución. Pero pues en su momento, en 1859, Miguel Miramón
las declara nulas, pero bueno, ustedes saben que al final quien gana la guerra, que es Benito Juárez, pues las leyes de reforma, una vez que gana Benito Juárez, pues se restablecen. ¿Sí? En 1884, México firma los tratados preliminares de la reanudación de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, con el Estado mexicano. Y se comprometen a hacer que sea imparcial la investigación respecto a las reclamaciones pecuniarias de los súbditos británicos. Es que pues estábamos también en guerra con ellos, o sea, nosotros estábamos en guerra con todo el mundo. Bueno, Benito Juárez, que promulga la frase que dice el derecho al respeto ajeno es la paz, entre los hombres y entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz. Sin embargo, a pesar de que él es una persona pacífica, promotora del pacifismo, pues se enfrentó muchas cosas. En 1909, Aquiles Cerdán lanza una convocatoria llamada a los poblanos a unirse para formar un frente común contra la amenaza de la dictadura de Porfirio Díaz. Esto fue un día como hoy, en 1909. En 1913, el general Lucio Blanco realiza el primer reparto agrario en Matamoros, Tamaulipas. Y después de la revolución, bueno, es que estábamos en la Denia Trágica, se inicia la revolución, y entonces él dice, bueno, es que ya existe la ley de las leyes de reforma en que nadie tiene derecho a ser latifundio, o sea, a tener grandes extensiones de tierra. Entonces él decide que entre la gente en esta etapa de revolución, los grandes hacendados, expropiarlos y repartir esas tierras entre la gente que la trabaja. Y fue el general Lucio Blanco, que era simpatizante, simpatizante y aliado de el Centauro del Norte, Francisco Villa. Y en un día como hoy, en 1881, nace Alexander Fleming. Nació en Launchfield, Gran Bretaña. Perdón, es que el inglés no se me da muy bien. Este señor, ¿qué hizo? Pues este señor es el que descubre la penicilina. ¿Sí? Y en 1928, que hace este descubrimiento, pues se lo empieza a aplicar y eso ayudó a salvar muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue cuando se empezó ya a utilizar de manera más trascendental. Obviamente en 1945 ganó el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Bien, en 1909 muere Macario Matus. Iba a buscar unos poemas de este señor. Poeta de la lengua zapoteca, cuentista y autor de ensayos sobre artes visuales contemporáneas de México y de Oaxaca, director de la Casa de la Cultura de Juchitán de 1979 a 1989. Colaborador del Día El Nacional, del diario Excelsior. Y novedades, premio del Museo Nacional de las Culturas Populares. ¿Por qué es importante este señor? Bueno, porque él, pues es de los que han lucharon en su momento por preservar las lenguas prehispánicas, las lenguas originarias. Entonces él escribe sus poemas en la lengua original, que es el zapoteca, el zapoteca del Istmo. Y bueno, pues yo creo que todos, decía el otro día, en México todavía conservamos mucho de nuestra cultura, pero y es que a esto de que la semana pasada, antepasada, todavía se festejó el lunes del cerro, que la semana pasada no hablé de él, se me pasó, pero es interesante. El lunes del cerro es una festividad que se hace en el primer lunes después del 16 de julio. ¿Por qué el 16 de julio? El 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen. Y se festeja la Guelaguetza. La Guelaguetza es la unión de los pueblos. Entonces es un festejo de las danzas regionales de
de las 8 regiones de Oaxaca, no, así, 8 regiones de Oaxaca, y se reúnen en el Cerro del Fortín, que esto es en la entrada de Oaxaca yendo en la autopista federal, en la entrada de la ciudad de Oaxaca, pero viendo de la Ciudad de México hacia Oaxaca. Y bueno, es una fiesta muy, muy grande, muy importante para los oaxaqueños, que yo creo que debería de hacerse en cada ciudad de la República, en cada estado de la República, un festejo parecido, ¿sí? Y bueno, él fue uno de los grandes precursores de este festejo. Bien, es que les digo que iba a buscar unos poemas de este señor, pero ya no me dio tiempo. Mm, Es que está, no sé por qué, se me, se me olvidó. Bien, ¿qué tema voy a hablar del día de hoy? Hoy voy a hablar esta parte del tema que se llama estrés. No es 4 ni 5, es 3. Es una reacción física y emocional que se produce ante situaciones desafiantes o peligrosas. Entonces, uniendo un poquito el tema con el tema de la semana pasada que estábamos hablando de la ansiedad. Perdón, es que todavía estoy un poquito mal de la garganta. Retomando un poco lo que fue el tema anterior, la ansiedad, que la ansiedad cuando es una emoción que es derivada del miedo, sí, pero estas personas muy preocuponas, estas personas que todos se preocupan, son personas que sí tienen esta emoción muy activa, la ansiedad. Sí, la tienen muy, muy activa, la tienen muy, muy, muy así, empiezan siempre a generarse cuadros de situaciones peligrosas. Y esto puede derivar en otra situación que se llama estrés. El estrés no es propiamente no es propiamente una emoción, pero sí es una reacción ante cualquier emoción. Incluso el estrés puede darte o sea, porque crees que estás o sea, porque no tienes algo en tu control, porque vives quieres controlar todo, 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 pero te das cuenta que muchas cosas salen de tu control. Entonces, cuando muchas cosas salen de tu control, empiezas a estresarte, ¿sí? Empiezas a sufrir ese estrés. ¿Por qué? Porque quieres tener el control de todo. Se tiene el control personal, o sea, yo debo tener el control personal, el control de mí misma, de mis emociones, mi gestión de emociones, de mi gestión adecuada de emociones, ¿sí? Pero no puedo controlar a otras personas. Y muchas veces el estrés da precisamente porque quieres que las cosas salgan de una forma, pero por alguna razón, las cosas no salen como lo esperaba, sino al contrario, están fuera de tu control. A ver, si debemos, algo que me decía una terapeuta, a ver, es que le decía, es que tengo muchos problemas, tengo a ver, y me dice, a ver, escribe tus problemas. No, pues y empiezas, a ver, escribe 20 problemas. Y empiezo a escribir, cuando me di cuenta tenía como 18, no completaba los. Y en el problema me dice, a ver, este problema, el 1, tú puedes tomar la decisión para que se hagan las cosas. Sí. Tienes dos respuestas, sí y no. Entonces, si es sí, genera una estrategia. Y si es no, la siguiente pregunta es, ¿quién tiene que tomar la decisión para resolver esta situación? No, pues perenganito, entonces no es tu problema, es problema de perro. Y eso es algo que debemos entender. O sea, yo puedo sugerirle a otra persona qué es lo que tiene que hacer. Yo puedo decirle a otra persona qué es lo que tiene que hacer.
pero no la puedo obligar a que haga lo que tiene que hacer o lo que yo creo que tiene que hacer. Entonces esto, si yo no lo puedo controlar, me genera una sensación de estrés. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Un jovencito de 14 años se descubre a sí mismo como homosexual. ¿Sí? Entonces, tiene un amiguito con el cual quiere tener una relación que va más allá de una bonita amistad. Y este amiguito, él no se declara abiertamente como homosexual. Es que fíjense que es chistoso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los homosexuales no se identifican entre ellos y resulta que sí, entre ellos sí se identifican. ¿Sí? O sea, no, a veces pensamos que, por ejemplo, sí me tocó ver en alguna ocasión que había una persona que era homosexual y otra persona que no que decía no ser heterosexual. Entonces el homosexual lo molestaba, le pellizcaba las cosas. Y nosotros siempre decíamos al que era homosexual, oye, ya, pues el hecho de que tú seas así no quiere decir que todos sean como tú. Y entonces él decía, no, dices que él es como yo. Pero el chavo lo negaba, ¿no? O sea, el chavo decía, no, yo no soy como él, yo soy hetero. Y ya dentro de muchas y muchas y muchas, un día abiertamente el chavo dijo, bueno, no, sí, la verdad, sí, sí. O sea, son cosas que pasan, ¿no? Entonces ya abiertamente él abiertamente se declara homosexual. Y al declararse abiertamente homosexual, libera muchas cosas. Entonces, esta relación de estos dos niños, pues a veces deriva en situaciones de que pues se pegaban. Estaban así platicando y echando relajo y todo, y de repente, el que sí se declaró le pellizcaba las costillas al otro, y el otro le decía, quítate, yo no soy como tú, y bla, bla, bla. Sin embargo, con el tiempo y el trato, el otro chico, pues abiertamente empezó ya a declararse homosexual. En los papás de este niño son muy estrictos, pero esto generaba mucha ansiedad en los chicos. Ellos tenían esa situación así, sobre todo en el otro chico que no abiertamente se declaraba. En el chico que abiertamente se declaraba, los papás se abrieron más a esa preferencia del niño, le dieron más esa apertura. Entonces él tenía la costumbre, le decimos, de usar un pacificador que era rascarse. Entonces empezaba a rascarse tan fuerte que se llegaba a sangrar. ¿Sí? Y era muy estresante, o sea, él entraba mucho en ese estrés y empezaba a lastimarse físicamente, y le decíamos, bueno, ¿cuál es tu problema realmente? Que él esperaba que la reacción de sus papás fuera muy contraria a lo que él realmente quería. Pensaba que cuando sus papás se enteraran, iba a pasar algo muy fuerte en su familia. Y bueno, le hicimos, pues se le hizo ver que no, se le hizo notar que no iba a pasar, y se le apoyó. Mm, Les decía, finalmente, el chico empezó a tener ya sus niveles de estrés más es más empezó a tener poco a poco más clara su situación. Claro, bueno, sí, sí, es que este es algo muy delicado. No quisiera que se sintiera que estoy hablando quitando la responsabilidad de la terapia, ¿no?
que es secreto, porque por eso no estoy diciendo, no estoy hablando de nombres, pero el trabajo que se hizo con este chico, porque fue un estrés todavía en una situación, en una fase donde la terapia ayuda muchísimo. Y la terapia es porque al igual que en la depresión, al igual que en el en la ansiedad, cuando se convierten en un trastorno es porque empieza a haber afectaciones físicas y estas manifestaciones físicas pueden derivar en una enfermedad muy grave, como por ejemplo un asma, ¿sí? Porque eso tiene que ver con la respiración. Chicos, se está asfixiando, pero es una situación de estrés o es una situación de ansiedad o es una situación de depresión. Entonces dices, bueno, si tienes una situación peligrosa, ¿por qué peligrosa? Porque el papá es machista y cómo va a tener un hijo gay. Y entonces sí se genera un estrés, pero yo no observé que los papás fueran tan machistas, o sea, sí tenían cierta reserva hacia lo homosexual, sí tenían esa como que le ponemos un cristal aquí, ¿no? Para que no se nos... Sin embargo, el niño estaba sintiendo y estaba sufriendo mucho porque no se sentía aceptado, o sea, no se sentía bien con su situación, con sus preferencias, pero el problema es que también se generaban, incluso sí había comentarios machistas en casa, ¿no? De que, ¿qué eres, Mari? Eres mariquita, porque el niño manifestaba algunas situaciones y los niños no lloran, y los niños esto, y los niños son fuertes, y él tenía esa educación de que como hombre tenía que ser fuerte porque era hombre, pero él tenía preferencias homosexuales, pero era hombre. Entonces él tenía que comportarse como un hombre, como un macho. Y eso era algo que al niño no le gustaba. Sin embargo, pues era así la educación en casa, ¿no? Entonces ya platicando con los papás y haciéndoles ver, empezaron a tener cierta aceptación hacia el niño, pero sí fue un poquito difícil para el niño, porque además estaba en esta etapa de la adolescencia, hermosa adolescencia, ¿sí? En donde ni eres niño ni eres adulto, pero eres un adulto chiquito, pero ya estás grandote. Y entonces ese conflicto de intereses que el niño ya empezaba a tener, ya empezaba a abrirse. Afortunadamente en estos tiempos, pues se ha buscado que haya más apertura a esas situaciones, porque al final de cuentas, aunque hay quienes dicen que eso no es de Dios, que eso no es bien visto, pero es algo con lo que estamos viviendo y que no hemos vivido apenas. O sea, esto del homosexualismo es algo que tiene desde los principios de la humanidad, ¿sí? Aunque no se ha hablado y no se hablaba abiertamente de esto en todas las condiciones, pero bueno, no estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando del estrés. O sea, ¿por qué el estrés se da cuando no se habla abiertamente de ciertas situaciones, cuando abiertamente no se está planteando el hacer esto o hacer aquello? Y es una situación, ¿no? Entonces, si en esta etapa de la adolescencia no se da la apertura, pues muchas veces se oculta, se oculta. Incluso yo he sabido de casos de personas que se han casado, que han tenido hijos, y un caso muy famoso fue el de Felicia, el de Felipe Gil, que se casó. Incluso él hizo su transformación ya siendo abuelo. Sí, o sea, habiendo tenido hijos y teniendo nietos, a los, ¿qué fue? 70 años, algo así, él se hizo, se hizo una cirugía transgénero para convertirse en mujer, fisiológicamente en mujer, y ya siendo una persona muy adulta. Y entonces cuando lo cuestionaban en las entrevistas, él dice, sí, siempre fui homosexual, siempre supe que fui homosexual, desde
muchísimo tiempo atrás. O sea, estamos hablando que el homosexualismo no se manifiesta en la adolescencia, ¿eh? Se manifiesta desde, nos decía un experto, el maestro Chema Velázquez, él decía, desde los 4 años se define las preferencias sexuales de un niño o de una niña. Desde los 4 años se manifiesta. Entonces, en la adolescencia, que es cuando despiertan las hormonas, que cuando las hormonas se ponen ahí en ese despertar, y es a veces cuando más se abre. Pero les decía, a veces culturalmente, familiarmente, la forma en que han sido educados, se les enseña, y el hombre es esto, y el hombre es esto, y el hombre es esto, y la mujer es esto, y la mujer es esto, y la mujer es esto, y se establece el rol y tus preferencias. Si eres mujer, te deben gustar los hombres, si eres hombre, te deben gustar las mujeres, punto. Y no existe ninguna otra. Entonces, les decía, esto, sobre todo en esta etapa, en la adolescencia, en donde tienen este despertar los jóvenes, las jóvenes, hay mucho estrés en ellos. Y yo les decía, es que el estrés está bien para los abuelitos, pero es una enfermedad de viejitos, una enfermedad de adultos, pero no, los jóvenes también tienen mucho estrés, sobre todo los adolescentes, porque están definiendo toda su vida adulta. Entonces están disfrutando una etapa de su propio desarrollo, de su propio despertar. Y porque no solamente es esta madurez fisiológica de las hormonas, sino también es esta madurez emocional y también esta madurez mental, psicológica que deben de tener. Y si no logran, pues tenemos adolescentes de 40 años, de 50, y que no saben ni lo que quieren. Y tenemos adultos con infartos porque tienen mucho estrés. Y el estrés es una carga muy fuerte, nos dicen los especialistas. Es una reacción física y emocional ante una situación de peligro o ante una situación desafiante. Entonces tú le dices a un adolescente que no haga esto y pues va y lo hace. ¿Sí? Nos explicaban que el lóbulo prefrontal izquierdo es el donde está la parte del peligro y que esta no se desarrolla hasta la adolescencia. Perdón, se va desarrollando conforme el niño va creciendo o la niña va creciendo, pero no madura hasta después de los 18 años. Entonces, por eso es que vemos a los niños que suelen ser un poco más desafiantes que cuando ya son adultos, cuando ya empiezan a medir el peligro. A veces se dice, pues déjalo que se aviente, pero espérate, ¿se avienta de una silla o se avienta de un segundo piso, no? Me platicaban unos muchachos que les compraron su traje de Superman y pues como tengo mi traje de Superman voy a volar, y se avientan del techo y se fracturan la rodilla, ¿no? El fémur. Cayó de 2 pisos, además estaba gordito el niño, entonces dices, ok, espérate, una cosa es que te avientes de un banquito de 20 centímetros, otra cosa es que te avientes de una silla, otra cosa es que te avientes de medio metro y otra cosa es que te avientes del techo, ¿no? 2 pisos. Entonces, ¿por qué tenían esa idea? De hecho, en las noticias escuché recientemente que unos niños estuvieron en peligro porque vieron la película del Hombre Araña, que el Hombre Araña es mordido por una araña, se convierte en un ser con habilidades especiales. Y entonces, ¿qué creen que hicieron estos chamacos? Pues buscaron una araña y se provocaron que los picara, y pues fueron a parar al hospital por el envenenamiento del animalito. ¿Cuántos años tenían estos chicos? 8 años. Bueno, eran menores, todavía no entraban a la adolescencia. Pero sí vemos que entonces no han desarrollado, ellos no viven en estrés, porque sí el medir el peligro
puede provocar estrés, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues si el hombre araña lo mordió una araña, pues a mí que me muerda para que tenga habilidad. O sea, por Dios. Bueno, esto lo escuché apenas en las noticias. Que afortunadamente creo que los niños están bien después del tratamiento que les tuvieron que poner y todo, porque bueno, este, durante la situación de estrés se liberan hormonas como la adrenalina, ¿sí? Y ¿qué hace esta hormona, la adrenalina? La adrenalina no es que es una hormona que te pone alerta, ¿sí? Una situación de peligro hace que el cerebro dice, hey, peligro, peligro. Generamos adrenalina para que los reflejos y las reacciones sean más rápidas. ¿Sí? Una situación de peligro, el cerebro reacciona y dice, adrenalina. Hay peligro, adrenalina, hay que defenderse, hay que protegerse, y hay todas las conexiones que tiene nuestro cerebro. Y entonces, quien nos ayuda a estar alertas y a tener... De hecho, dicen eso, que tienen mejor visión que cuando están con el efecto de la adrenalina. Pero después de que hay una segregación de adrenalina, viene una calma, ¿no? Y la adrenalina es solamente para el impulso, para tener la reacción, para que el cerebro tome las decisiones más rápidas. Es una manera que el cerebro usa para protegerse y proteger a la persona, proteger al cuerpo. Pero una vez que pasa, pues obviamente dicen las personas, viene como que el bajón y se tiene que generar otra hormona que es la noradrenalina para que el cuerpo descanse, se relaje y descanse. Entonces el estarse metiendo en situaciones de peligro constante, está haciendo que el cerebro constante esté liberando adrenalina, pero como ya decía, como la adrenalina se encarga de activar, también entre las cosas que va a hacer la adrenalina es que va a subir el ritmo cardíaco, va a subir la transpiración, va a subir la circulación de la sangre y también va a acelerar a los nervios. ¿Sí? Entonces vamos a tener muchas situaciones aquí y cuando esto baje va a haber dolor. El cuerpo va a tener dolor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que los nervios se estiren y se encojan, se estiren y encojan. ¿Sí? Y entonces puede estar generando incluso lo mismo con el músculo cardíaco. Recuerden que el corazón es un músculo. y bueno, hay muchas cosas que están pasando en el organismo y y puede ser que el organismo no esté limpiándose adecuadamente y entonces va a estar generando. La gente que vive con mucho estrés es gente que segrega mucha adrenalina, pero la adrenalina también tiene este contexto de ser una droga, que ser una hormona que genera amargura, ¿sí? Que genera otras situaciones, o sea, nunca debe de haber mucho de algo, sino que debe de haber un equilibrio entre todas las fuerzas para que haya, dice, la suma de todas las fuerzas convergen a cero. ¿Sí? Entonces, todo nuestro organismo no es que el cero sea el momento, es el punto de equilibrio. Entonces, imagínense la recta numérica, números negativos, números positivos, pero todos cuando se sumen deben de llegar al cero para que se mantenga el equilibrio. Si no se mantiene el equilibrio, entonces o se va hacia un lado o se va hacia el otro. Como una balanza más bien, ¿no? Entonces, si pones mucho de una y muy poquito de otro, la balanza se va hacia un lado o hacia el otro. Una se baja y una se sube. Entonces, si no hay equilibrio, no hay reposo, entonces el organismo empieza a generar y a gestionar situaciones de estrés. ¿Sí? Y el estrés pues lleva a otras situaciones físicas. Bien, a ver,
investigando un poquito más sobre síntomas de estrés básicamente tenemos tres, y que es el agudo, el estrés agudo, el estrés episódico y el estrés crónico. ¿Qué características tienen? El estrés agudo, sí, son las señales de alerta, o sea, empieza uno con esta situación de, ¿y qué va a pasar? Y entonces, ¿y cómo le hacemos? Y así, y esto, y lo otro. Y les decía que puede generar dolor. O sea, en el momento que uno tiene el estrés, está liberándose el momento de peligro, el cerebro está liberando adrenalina y se ponen en alerta todos los sentidos, todo tu cuerpo se pone en alerta. Cuando esta situación de peligro termina, viene la baja, y entonces sí debemos considerar esto. Es, por ejemplo, levanta una pesa de 1 kilo y mantén la pesa en la mano de 1 kilo, estamos hablando de 1 kilo, de algo muy pequeño, y manténlo 30 segundos. Lo bajas. Vuélvelo a subir y mantente ahora 1 minuto. Lo bajas. Ahora mantente 5 minutos. Cuando lo bajes, de hecho desde el minuto, si no estás acostumbrado, sobre todo, cuando bajes, ¿sí? O sea, el minuto que tú lo mantengas aquí es como, si el minuto que estamos acá es como esos minutos de estrés, ¿sí? Estamos así, mantente 1 minuto así. Estar tensando, porque estoy hablando que aquí debo de tener una pesa con un kilo, perdón, o es más, un vasito con agua, ¿sí? Sosténlo 5 segundos. Sosténlo 30 segundos. ¿Sí? Mientras lo estoy sosteniendo, es un vasito con agua. ¿Cuántos gramos eran? Como 200 gramos. Si yo lo mantengo aquí 5 minutos, ¿sí? Me quedo 5 minutos así con el brazo extendido, cuando yo baje el brazo, me va a doler. ¿Sí? Hagan de cuenta que esos 5 minutos es esa liberación de adrenalina en que yo estoy en un momento de peligro. Por eso es que cuando baje, voy a sentir dolor de muchos tipos, dolor físico, sobre todo, muscular, tensión, nervios, ¿sí? Porque son señales de alerta. Algunas personas pueden incluso manifestar dolor de cabeza, y si nos vamos a algo más grave, lesiones lumbares, ¿sí? Cervicales. Sí han visto, ¿no? Yo también que duele esta parte de acá. Esta parte de acá donde empiezan las cervicales. Entonces, un ejercicio para liberar mucho estrés es le llaman cerradura de Venus, que es cerrar los dedos y colocarlo acá atrás, en la nuca, y dejarlo descansar. Y en este momento aquí, estoy dejando que mi columna descanse, que mis cervicales descansen. Normalmente cuando yo estoy erguida, mis cervicales están cargando mi cabeza. Y saben que las cervicales no están unidas, ¿verdad? Que lo que las mantiene son los músculos que tenemos en el cuello y los tendones, los nervios que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, si un golpe fuerte en las cervicales puede matar a una persona. Y no estoy dando consejos, ni estoy dando ideas. Entonces decía, esta posición que es la cerradura de Venus, al colocarla aquí, descansa mi cabeza, descansa mi cuello. ¿Sí? Se van a tensar un poquito los brazos cuando yo suelto la cerradura y abro los brazos, sacudo. Debo sacudir, ¿sí? Para sacudir esa energía, esa carga que estoy teniendo
Porque si ustedes lo hacen, ¿sí? Van a sentir ese calor, van a sentir mucho calor en esta parte de acá. Y las manos cuando las suelten, adormecidas, se siente el calor. Entonces hay que soltarlo, ¿sí? Para cualquier situación. ¿Qué otra cosa puede estar pasando con el estrés agudo? Estamos hablando que ya estamos aquí en una etapa que va más allá de una terapia de respiración. Yo creo que la otra semana voy a traer una terapia de respiración. Sí, pero ya está afectando físicamente. Sí, ya me está afectando físicamente. Cuando se convierte en un trastorno, cuando se empiezan a manifestar lesiones físicas. No quiero decir que se golpean y eso, no, sino que el cuerpo empieza a resentir y empieza a darte situaciones de, decía, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor lumbar, que es en esta parte de la cintura, que te cuesta para este trabajo caminar porque tienes dolor, dolor cervical, o sea, dolor en esta parte de aquí, del cuello, sí, situaciones intestinales como diarrea o como estreñimiento, dolor en el estómago incluso, ¿sí? Más grave, puede empezar a haber náuseas, puede empezar la hipertensión, sí, que es como digamos hoy en nuestros días es así como que muy manifestado. Y y bueno, en el estrés episódico, este se va a dar por episodios, o sea, voy en un carro, voy en una combi, la combi choca y ahí puedo entrar en estrés, ¿sí? Pero después, bueno, es una situación, hubo un accidente, hubo algo que estaba fuera de mi control, les decía, sí, mucho tiene que ver con el control, ¿no? Si yo puedo tener control de lo que a mí me interesa, ¿cómo puedo tener ese control? ¿Sí? No puedo tener el control de otras personas, incluso ni de un animalito, puedo tener el control. ¿Sí? Solo puedo tener el control de mi persona, de mí, de mis decisiones, de mis afirmaciones, de mí. No puedo tener el control de alguien más, porque entonces no sería alguien más, sería un robot. ¿Sí? Entonces las otras, yo puedo decir, ¿sabes qué, Juan? Es que tú haces esto y no lo debes hacer porque eso te perjudica. Si Juan me dice, ¿sabes qué es mi vida y a mí me gusta hacerlo? Pues, ¿no? A lo mejor yo cierro el pico y me pongo un cierre. La forma en que se lo diga, porque aun cuando uno quiera ser muy amable y muy lindo al decirle las cosas, si esa persona está en una situación X, puede tomarlo como una agresión. Y, por ejemplo, a mí me dicen las alumnas, maestra, ¿está bien que ande con este muchacho o no? Y yo veo al muchacho y le digo, ay, es que ese muchacho no me gusta. Y la niña, la alumna me puede decir, ay, maestra, metiche. O sea, son situaciones en las que uno puede estar viviendo. ¿Sí? Uno puede estar teniendo, pero pues no están en mi control, entonces no me deben de estresar a mí. Si una mamá va y me dice, ¿sabe qué, maestro? ¿Usted sabe si mi hija tiene novio o no tiene novio? Sí, señora, es que usted debe tener esa confianza con su hija para que su hija le diga, mamá, ya tengo novio. O sabes qué, mamá, me gusta Juan y me habló para que sea su novia. Y entonces generar esa empatía con la mamá para que la mamá le pueda, pues pueda tener esa confianza entre madre e hija, ¿no? Que, por ejemplo, hay mamás e hijas que son muy cómplices, ¿no? Por cierto, a las 8 de la noche no se pierdan el programa de cómplices. Y bueno, eh, es generar esa empatía, generar esa confianza de que madre e hija se puedan llevar
puedan tener una buena vinculación, una buena relación. Pero, por ejemplo, que la mamá tenga que acudir a otra persona para decirle, pues es quien no se está generando esa confianza padre que debe de haber entre madre e hija. Por ejemplo, tenía una alumna, porque ya se graduó de la escuela, y ella tenía mucho temor con su mamá de platicarle cualquier cosa. Y simplemente era una falta de comunicación. La mamá quería que su hija fuera una excelente estudiante y que no tomara decisiones que la afectaran, pero la niña tenía muchas dudas. Entonces, tomen en cuenta, son adolescentes, están descubriendo su propio desarrollo, están descubriendo su cuerpo, están descubriendo sus emociones, están descubriéndose a sí mismas, su personalidad. Y entonces lo que debemos hacer como maestros y como padres es fortalecer en donde ellas están bien y en el área de oportunidad, o sea, en el área donde ellos podrían fallar o están fallando, hacerles ver que den un salto, den un desarrollo. Se les decía que ahora ya no les llamamos a los niños retrasados, ahora les llamamos niños en desarrollo. No han desarrollado las habilidades, están en el proceso de desarrollo. Y hay que ayudarles a que ese proceso de desarrollo sea el mejor. Y obviamente ahora que estamos hablando de una educación más humanista y demás, o sea, antes era el chanclazo, no te portas bien, no te doy de chanclazos, ahora no, ahora es, hija, ve, date cuenta que la decisión que estás tomando te está perjudicando, te está haciendo daño, tú quieres esto o qué es lo que quieres. Pero también a veces me tropiezo con papás que pues ni ellos saben lo que quieren. Les decía que veo a algunos adolescentes de 54 años. Me he tropezado por allí con algunos que no saben ni lo que quieren a los 54 años. Entonces así nos vamos a tropezar igual con chicos. ¿Sí? Y bueno, es que también a lo mejor a veces tenemos como muchos tabús, ¿no? Como muchas cosas. O sea, es como en esa búsqueda de uno mismo. ¿Sí? ¿Será que nunca acabamos de crecer? Pues es una buena, yo creo que sí, ¿no? O sea, nunca acabamos de crecer, nunca acabamos de aprender, nunca acabamos, o sea, siempre estamos en un constante aprendizaje, todos, adolescentes, niños, adultos, todos. Siempre estamos en un proceso de aprendizaje, siempre estamos en un proceso de desarrollo, ¿sí? Y siempre estamos en un proceso de experiencias, decía una persona adulta, ya muy mayor, que dice, pues ya estoy grande, ya viví toda 80 años, algo así. Y sin embargo, me siguen sorprendiendo las cosas de día a día hay. Y eso, ella se refería a estos aparatos, ¿no? ¿Sí? Dice, si a mí hace 50 años me hubieran dicho que iba a ver el cine en una pantalla en la palma de mi mano, pues están locos, ¿no? Y sin embargo, hoy puedo ver una película pues en la palma de mi mano, o sea, a través de un aparato como estos, ¿no? Puedo tener aquí en mi mano, en la palma de mi mano, tenerlo y estar viendo la película. Te decía, me sorprenden las cosas que hay que aprender, que hay que ver. Y bueno, ya esta persona ya trascendió, pero era lo que ella decía, ¿no? Ya tengo tantos años y todos los días hay cosas nuevas que aprender. ¿Sí? Y nos morimos y habrá más cosas que otras personas tendrán que aprender. No sé, dentro de 50 años, los niños de ese momento, qué cosas tengan, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues bueno, ya sabemos que es las tablets, los teléfonos son algo interesante. No sé, a lo mejor dentro de 50 años, y ya no sea un aparatito así, sino que sea una cosa más pequeña, te la pones en la mano y se extiende, ¿no? Como hemos visto en las películas de ciencia ficción. Y ya se puede ver. Me acuerdo mucho de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que R2, el robot, proyecta la pantalla en tercera dimensión. Y no sé, me imagino que así, ¿no? Ya traigo un reloj y le puedo un botoncito y ya se aparece la pantalla. Pueda leer sin que haya nada. No sé, no sé, estoy especulando.
Me imagino a mi ídolo, Julio Verne, y mis escritores favoritos. Bien, me dicen que ya es hora, me despido, nos vemos la próxima semana, Las próximas semanas también. Y nos vemos el domingo en Amozoc. El domingo en la feria de Amozoc. Sí, es este domingo, creo que sí. Las luchas libres y todo, va a estar bien emocionante. Bueno, me despido aquí. Esto fue 2+2, transmitiendo desde Puebla Capital. Y esto fue Hablemos de. Nos vemos la próxima semana. ¿En cine a 29 pesos? ¡Qué ofertón! Ven antes de las 4 p.m. cualquier día de la semana. Además, puedes disfrutar de un combo cuates por 199 pesos. Promoción válida del 4 de agosto al 10 de septiembre. Tu próximo destino te espera. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.